¿Qué es arquitectura modular? Si nos adelantamos a la esencia del concepto arquitectónico de qué es arquitectura modular y adaptable, desde el Gecko lo define a la perfección, aquella que su base se rige en un diseño formado por volúmenes o componentes individuales, que uniéndolos obtendremos una unidad arquitectónica útil y en la mayoría de casos habitable, sea una vivienda, edificio, nave industrial o colegio. Regida por dos habilidades básicas. La primera, la construcción, se formaliza primero en la fábrica y posteriormente se trasladará y montará en la ubicación específica, donde irá la edificación. Y la segunda, tiene la capacidad que se pueda agregar o reemplazar los componentes, módulos de una forma relativamente fácil. Existe un juego de módulos prefabricados con la intención de obtener un elemento arquitectónico adaptable y vivo que claramente podemos ver representado en el esquema de la siguiente imagen. Con los ejemplos, es una construcción adaptable sin límites. ¿Cuál es el proceso constructivo de la arquitectura modular? En cuanto al proceso constructivo de una edificación modular, podemos establecer que se puede vivir en 6 fases específicas. 1. Análisis previo. Comprende el análisis de implantación en las necesidades del cliente, el estudio, presupuesto y la formalización del acuerdo. 2. Desarrollo técnico. Comprender la edificación del proyecto, la adaptación de la estructura y la modulación del edificio. 3. Fabricación y obra civil. Construcción de módulos en fábrica, embalaje de módulos, cimentación y saneamiento del solar correspondiente. 4. Transporte. Determinado por la cantidad y tamaño de los módulos al lugar establecido. 5. Ensamblaje. Colocación de grúa, descarga de los módulos, el lugar preciso y ensamblaje de los mismos. 6. Puesta en escena. Son todos los trabajos de remate y verificación incluyendo el final de obra, entrega al cliente y garantías correspondientes. Ventajas. Aunque pueda parecer que este tipo de construcciones no representa muchas ventajas sobre la edificación tradicional a primera vista, en realidad el diseño modular en la arquitectura esconde un abanico de oportunidades y beneficios. 2 direcciones principalmente, una para los ocupantes de la vivienda y otra desde la parte técnica del proyecto y ejecución del mismo. Unidad habitacional de Marsella. Contexto histórico. La unidad habitacional de Marsella son una de las más famosas obras de Le Corbusier. Como parte de un planeamiento más grande y radical, tuvo que adaptar la modulada concepción de su edificio a las exigencias de la reglamentación alemana. Estas enormes unidades de vivienda han influido en el desarrollo de conjuntos habitacionales en todo el mundo, en las décadas subsiguientes a su construcción. En ella, fue el primer edificio pensado con las teorías del modulor, basado en las proporciones del cuerpo humano. Se aplican los 5 principios de Le Corbusier: pilotes, planta y fachada libre, terraza-jardín y ventana alargada. Hay que destacar también la composición de dicho edificio mediante módulos, dentro de los cuales se distinguen distintos tipos que pretenden ajustarse a los distintos individuos que habitan en ellos y a sus necesidades. De esta manera, Le Corbusier entiende las unidades habitacionales como elementos prefabricados que simplemente ha de insertarse en una estructura construida in situ. Pero no pudo llevar a cabo esta idea, ya que la industria no podía prefabricar las casas hasta el punto de ser módulos independientes que simplemente había de insertar. Pese a esto, se pueden identificar 2 elementos estructurales independientes: una retícula de vigas y pilares que actúan de botellero y conjunto de viguetas metálicas, contrachapados y tableros de yeso que conformaban la unidad habitacional. Las vigas de hormigón y las viguetas metálicas pueden considerarse de sección activa, ya que son elementos lineales rígidos y sólidos en los que la transmisión de carga se efectúa por movilización de fuerzas seccionales y trabajan fundamentalmente a flexión. Los materiales principales son el hormigón, el acero, el vidrio,
la madera y el yeso laminado. La unidad habitacional de Marsella trae consigo no solo un cambio de escala, sino la aparición de sistemas técnicos más complejos. Es aquí donde el dispositivo que despega el edificio del suelo acaba por adquirir identidad. La planta técnica, antiguamente ubicada bajo el rascante, se sitúa en el espacio residual que genera las dos enormes vigas encargadas de traspasar todo el peso del edificio hacia las columnas. Los 17 pares de columnas pasan de ser macizas a contener los tramos verticales de las instalaciones que necesitan intercambiar fluidos con el tendido público. Con su planta en forma de U, las columnas incluyen la formalización de este dispositivo que entronca el edificio al terreno por medio del espacio libre. El vacío, refiriéndonos esta vez al vacío, su propia oquedad, atributo indispensable para ligar, o mejor dicho, entroncar el edificio a la ciudad. Partiendo de esta estructura principal de vigas de hormigón armado en dos direcciones, como podemos identificar algunas variaciones significativas. Para darle rigidez a la estructura y compartimentarla en sectores independientes en caso de incendio, la sección transversal de la unité se divide en paquetes de 3 plantas, que a su vez corresponde a la configuración de 2 viviendas. Los 2 forjados que delimitan el paquete, que denominaremos plantas tipo cortafuego. Son losas bidireccionales de 10 centímetros de espesor, apoyadas sobre las vigas y unos nervios secundarios de luz de 2,10 metros. El hormigón está presente en 2 formas. Todos los elementos estructurales están construidos mediante hormigón in situ, en los que, como quedan ocultos, simplemente se procura asegurar su funcionalidad. Los elementos vistos reciben un tratamiento específico y cuidadoso para obtener el mejor resultado. Al ser la primera obra de Le Corbusier de hormigón visto, este investiga la calidad de la superficie mediante el grano del agregado y el encofrado artístico, para compensar el tono gris denominante y contrastar con el aspecto pétreo de las construcciones industriales de Perret. Añade color a algunos puntos. Los elementos de acabado como las fachadas o los brisolier son elementos de hormigón prefabricados. En el caso de los brisolier se colocaban durante el proceso de construcción de la estructura, por lo que quedaban embebidos de la misma durante el hormigoneado. Los paneles de revestimiento opacos de la fachada norte, este y oeste están hechos de contex y contienen grava blanca típica de la región Marsella. Estos se fijan a la fachada interior de fábrica, cerámica mediante ganchos. Para construcción interior de las células de habitación se emplearon materiales innovadores. Las paredes se construyeron con planchas de yeso laminados sobre montantes de madera que acababan de salir al mercado en los años 50, así como aislamiento de fibra de vidrio, contrachapados y paneles de fibrocemento. Para comprender el esqueleto resistente, la plataforma es necesario analizar la sección transversal. En ella se puede apreciar una jacena que cubre la anchura del edificio que está perforada para el paso de instalaciones. La perforación de mayor envergadura se encuentra en el centro de vano y tiene un diámetro de 1 metro. Esta jacena consta de un vano central con 12,57 metros, entre apoyos y 2 voladizos exteriores de 5,94 metros. Los pilotis son, junto a los equipamientos en cubierta, los elementos plásticos y artísticos más importantes de la Unité de Marsella. En planta baja podemos encontrar 15 pares de pilotis de hormigón armado, que aparte de cumplir con su función plástica estructural, permite el paso y protección de instalaciones y bajantes. Los pilotis constan de 2 partes, un pilar cilíndrico de diámetro de 1,90 metros y unas alas de 65 centímetros de espesor, cuya sección decrece en el sentido de la gravedad. La estructura del suelo artificial es un emparrillado
jerarquizado de vigas en las dos direcciones ortogonales, formados por vigas de sección activa según la clasificación de Engel, dada la transmisión de las fuerzas externas a través del material de la sección y su trabajo a flexión. En las siguientes imágenes podemos visualizar los procesos constructivos de la UNIT de Marsella: el encofrado de planta baja, la construcción de los forjados de nervios in situ, las estructuras principales y viguetas metálicas. Construcción de la primera planta, construcción del primer bloque, estructuras de hormigón y metálica ejecutada y la ejecución de los acabados de la serie.